Estimados oyentes, es un privilegio poder saludarles en esta hora especial. Bienvenidos a un estudio bíblico sobre los diezmos, uno de los últimos estudios sobre este tema. En el siglo XXI hay dudas de que si se debe o no pedir o cobrar el diezmo, para qué se debe ocupar, puede ser un robo, se puede malutilizar. Bueno, hemos estado estudiando en otros estudios respecto a esta situación. Vamos a pedir la dirección divina en esta hora. Padre nuestro que está en el cielo, le damos gracias en esta hora especial porque nos permite estudiar su santa palabra. Padre, bendiga a su pueblo, a los amigos y amigas. Padre querido, acompáñenos con su Santo Espíritu. Se lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, ¿cuál es el principal motivo para el uso de las dádivas que pide la Iglesia cristiana hoy en pleno siglo XXI? Bueno, vamos a leer en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, aquí la palabra de nuestro Dios en el libro de Santiago dice cuál es la verdadera religión y su motivo. Es ayudar al menesteroso, apoyar con una agenda social. ¿A quiénes? Primero a los que nos rodean, luego pues a nuestros vecinos, a la iglesia, al mundo entero, hasta donde se pueda. Esto es lo que nos dice el libro de Santiago en este pasaje. Pero vamos a leer también el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo del 34 en adelante. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. El rey les responderá: os aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Amigos, este es un mensaje del Señor en el capítulo 25. Ocupa algunas figuras. Algunos han pensado que es una parábola porque se ocupan algunas figuras. Porque dice que cuando el Rey venga en su gloria, nuestro Señor Jesús, va a separar a los suyos a la mano derecha y le llama ovejas. Y a los de la izquierda le llama cabritos. A los de la derecha los acepta, porque dice que son benditos. Vengan, porque el reino ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ahora, a los cabritos el Señor les dice que se aparten de Él. Ahora, viene la pregunta. ¿Esto qué es? Es un juicio que el Señor emite sobre quienes son invitados a heredar el reino preparado desde la fundación del mundo y quienes son rechazados. Hay algo básico que la teología protestante redescubrió en el siglo XVI, y
La teología protestante sobre la salvación y sobre el juicio dice lo siguiente: salvados por gracia, justificados por la fe, pero juzgados por las obras. En las primeras dos declaraciones el hombre no tiene que hacer nada más que recibir el regalo de la salvación. La gracia y la justicia de Cristo son un regalo porque el hombre no puede pagar por ellos. El Señor Jesús tuvo que entregar su vida y la entregó en la cruz del Calvario para salvación de todo aquel que crea y acepte. Así que allí no tenemos que añadir nada. Pero en el juicio lo que se pesan son las obras. Y aquí en Mateo capítulo 25 se están pesando las obras. La base de las obras son la misericordia y el amor. Porque el principal asunto es que le dice a los de su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia. ¿Por qué van a recibir herencia? Porque hicieron lo que tenían que hacer. Porque dice allí que alistaron y atendieron al menesteroso. Suplieron a los que tenían hambre, le quitaron el hambre. Al que tenía sed le dieron bebida. Al que fue forastero le dieron alojamiento. Al desnudo lo vistieron. Al enfermo lo visitaron, lo atendieron. Al que estaba en la cárcel, a ese lo visitaron. ¡Ah, qué increíble! El Señor le está diciendo hoy a su pueblo que en el día del juicio las obras van a tener su lugar, juzgado por obras, obras de amor y misericordia. La base del amor es la gracia. Y el Señor dice: de gracia recibiste, date gracia. Así que la principal labor de la iglesia cristiana, desde el primer siglo hasta el último, en el cual Cristo Jesús regresa pronto en gloria y majestad, es atender al necesitado. Y aquí el Señor menciona la lista de los necesitados. Así que la iglesia cristiana, su principal acción es atender al menesteroso que se encuentra dentro de su círculo. Y cuando atienda a los que están dentro de su círculo, que vaya más allá de su círculo, con la colonia, con la ciudad y con el mundo entero. Pero esta es la principal acción de la iglesia, aún en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de lo que se recibe en las iglesias cristianas se tiene que ocupar para una agenda social. La misión de la iglesia es hacer el bien a los semejantes. Ninguna iglesia o denominación cristiana tiene el derecho de hacer riquezas en este mundo. Ninguna iglesia o denominación cristiana tiene el derecho de guardar el dinero de sus feligreses. No pueden guardarlos. El dinero tiene que ocuparse para hacer el bien. Si el dinero se guarda en el banco, si el dinero se acumula, es un uso egoísta del dinero, y es el cual el Señor dice que serán juzgados. ¿Quiénes? Todos los cristianos. Todos, no importa qué lugar ocupen en su iglesia, si es el cargo de dirigente o el cargo del miembro más común, todos seremos juzgados. Pero ahora,
Gran parte del dinero que se recibe en las iglesias debe ser para aliviar el sufrimiento de los semejantes. Esta es la más grande misión. A veces nosotros en la iglesia adventista hemos repetido que debemos seguir el método de Cristo. El método de Cristo, según la hermana Elena, nuestro Señor Jesucristo se acercaba a la gente como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y finalmente, después de todo eso, les decía, sígueme. Así que las necesidades de las personas tienen que ser atendidas por la iglesia cristiana desde el primer siglo hasta que Cristo Jesús regrese pronto en gloria y majestad, en pleno siglo XXI. No deja de ser un llamado de nuestro Señor Jesús por su palabra, y que vemos que en el juicio hay tanto que el Señor nos va a juzgar por nuestras acciones, por lo que hicimos a favor de nuestros semejantes, o nos juzgará por lo que no hicimos. Lo que hayamos hecho por amor y misericordia será recompensado en el juicio final. Ahora, nuestra pregunta hasta aquí. Estamos hablando de diezmos y ahora lo vamos a especificar, diezmos en la iglesia adventista. Está bien que los ministros, que los administradores de la iglesia adventista pidan diezmos en exclusiva para el ministerio evangélico, sea para pago a pastores. ¿Es correcto? Miren, de acuerdo a todos los estudios que hemos hecho sobre diezmos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la ley del diezmo, tal y como está en el libro de Levítico, Números y Deuteronomio, no está vigente para el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque no hay templo judío, no hay sacerdote de la descendencia de Aarón, no hay ministerio levítico y tampoco hay herencia de la tierra de Canaán. Ahora, en base a eso, pues a la letra, la ley del diezmo no está vigente. Porque cualquier ministro, cualquier organización que quiera cobrar diezmos como lo hacían en Israel, tenemos graves problemas. Porque el diezmo se dio bajo el sistema cultico de los israelitas. La pregunta sería, bueno, ¿dónde está el templo? El templo donde moraba la presencia de Dios. ¿Dónde están los sacerdotes descendientes de Aarón? ¿Y dónde está la tribu de Leví? Hasta allí tendría que ser a la letra, pero como no hay, pues no se puede pedir a la letra o como ley. Además, se basa el pedido del diezmo en el Antiguo Testamento, es que 11 tribus iban a recibir herencia. Y solo una tribu, la tribu de Leví, no iba a recibir herencia, sino su herencia serían los diezmos por su ministerio. Así que, en base a eso, los israelitas devolvían el diezmo para el servicio en el santuario. Que los levitas se ocuparan solo enfocados al servicio de tiempo completo en el santuario. Pero hoy, van a decir, es algo semejante con el ministerio evangélico. No es exactamente, no es igual. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad no tenemos un templo donde Dios more permanentemente. Uno como el de Israel, no. No hay templo físico terrenal. Lo que a veces llamamos templo no es templo, es una casa de oración donde nos reunimos, pero no es templo, de acuerdo a la Biblia. Ahora, como no hay templo, no hay sacerdotes, no hay ministerio levita, no se puede aplicar de manera literal. Tampoco se pueden aplicar de manera literal las maldiciones de Malaquías, que son un recordatorio de las maldiciones en Deuteronomio.
Y esas maldiciones y bendiciones, porque no solamente eran maldiciones, sino primero eran las bendiciones, que son para quién, pues son para el pueblo de Israel literal. Nosotros no nos dieron herencia en Canaán, no estamos atados a las leyes rituales del pueblo de Israel. No, no es para nosotros de manera literal las bendiciones y las maldiciones, sino para Israel de antaño. Ahora, trayendo eso al siglo XXI, ¿se puede pedir diezmos en las iglesias cristianas y por supuesto en la iglesia adventista? Se puede, pero como principio, no como ley. Así que no es por obligación, como dice el principio en 2 Corintios 9:7. No es por obligación, no es de mala gana, sino es con el corazón alegre. Ahora, lo que estudiamos en el Nuevo Testamento es que no hay registros bíblicos ni históricos que la Iglesia Apostólica, los apóstoles, nuestro Señor Jesús, hayan pedido diezmos para el ministerio evangélico. No, para eso se dedicaron un porcentaje de las ofrendas en todas las iglesias cristianas, judías o gentiles. Así que hasta allí, pues entonces se debe pedir solo por principio. Ahora, hay una diferencia entre ley y principio que ya hemos explicado, pero vamos a volver a repetir. Por principio quiere decir que no es a la letra. Veamos. Hay otra recomendación en este siglo XXI de comer los mejores alimentos. Y aún la propia Iglesia Adventista recomienda el sistema vegetariano. Recomienda el sistema vegetariano por salud. Y está bien. Es una recomendación por principio. Pero no quiere decir que alguien que no respete ese principio se va a perder. No. Se puede enfermar. Por ejemplo, alguien que coma cerdo, que coma alimentos insanos, va a perder la salud, pero no va a perder la salvación. Así que es recomendable en este caso que por principio se observen las recomendaciones de salud. ¿Por qué? Porque si se pierde la salud, bueno, es catastrófico para nosotros. En el caso del diezmo es semejante. No se puede pedir por ley, no se pueden aplicar las maldiciones, no se pueden aplicar todo a la letra como dice el mandamiento del diezmo en el Antiguo Testamento. Solo es por principio. ¿Por qué? El principio en el Nuevo Testamento es que el que vive del evangelio, que coma del evangelio, que el obrero es digno de su salario. Así que los que trabajan de manera completa en el ministerio evangélico deben recibir un salario digno. ¿Por qué? Porque está especificado por el Señor en el Nuevo Testamento. Pero ahora hablemos de los diezmos en la iglesia adventista. Bueno, déjenme explicar un poco cómo se ocupan en la iglesia adventista los diezmos. Al miembro se le pide el 10% de todas sus entradas, sus utilidades o de su sueldo o de lo que cobra, de sus rentas, de lo que sea, el 10%. Y ese 10% se dedica completamente al pago del ministerio evangélico. Hasta allí pareciera que es estupendo. Pero ese dinero no se queda ni un peso con las iglesias locales. Todo ese dinero se concentra en las tesorerías de lo que se llaman asociaciones. Allí se concentra. Ese dinero lo manejan la junta directiva de asociación. Más que nada lo maneja el presidente, el secretario y el tesorero. Sobre todo los que están al mando de esta junta directiva. Bueno, tienen su reglamento,
Y en general podríamos decir que cada asociación envía un 30% a lo que le llaman unión, y de ahí en adelante a otros puntos del mundo y de proyectos evangelísticos, pero solo envían el 30%. ¿Y qué quiere decir? Que asociaciones, corrijo, o misiones se quedan con el 70%. No en todas las misiones es igual. Muchas misiones reciben muy poco. Por eso se le llaman misiones, porque apenas reciben lo necesario, a veces les hace falta. Pero las asociaciones sí reciben lo suficiente y se quedan con el 70%. De los diezmos que recogen en su campo, es suficiente para pagarle a todos sus ministros, a todos sus pastores, y les sobra. Y muchas de estas asociaciones tienen dinero guardado de esos diezmos, pues para muchos años. Algunos tienen dinero guardado para 15 años, 12, 13, 10, demasiado dinero para muchos años. O sea que si el pueblo, el campo, los hermanos dejaran de diezmar, ellos tienen para sus sueldos durante 10 o 15 años, dependiendo de lo que tengan guardado. Ahora, el gran problema aquí es que realmente es un mandato del Señor que así se haga. Bueno, ha habido diferentes opiniones a través de la historia de la Iglesia Adventista. Cuando comenzó no era así. Y bueno, no voy a hablar desde sus comienzos, pero voy a hablar de que ha habido muchas inquietudes en los últimos años respecto a hacer modificaciones de los porcentajes, de incluir a otras personas en el pago, en el uso de los diezmos para su salario. Y bueno, vamos a hablar del año 2007. En el año 2007 se reunió una comisión para el estudio de la utilización de las contribuciones y utilización del diezmo. Uno de los que pertenecían a esta comisión, Carls, dice lo siguiente: el diezmo se utiliza para pagar a pastores y a los empleados de la iglesia, pero no secretarios de la iglesia ni el salario de los conserjes. Nos preguntamos, ¿hay alguna razón o fundamento detrás de esto? Dice Carls, en algunas situaciones no es una respuesta clara. Sigue diciendo, la política es una especie de escoger y elegir. Ahora dice Rogers, tesorero asistente de la Iglesia Mundial. Muchos dirán que todos los maestros de las instituciones adventistas deben ser pagados por el diezmo, no solo los maestros de Biblia. Ellos probablemente son una clave para el desarrollo espiritual de los estudiantes, como lo son los pastores, tal vez más. Reexaminar el porcentaje de los diezmos asignados actualmente para pagar los salarios docentes podría ser una de las recomendaciones finales de la comisión. Leonard, un pastor de Florida, dice que se podría dejar el 20% en manos de las iglesias locales. Estoy seguro de que es necesario un cambio radical de distribuir el diezmo, que es necesario, me doy cuenta que es una iglesia mundial, pero que podríamos utilizar una buena parte de ese dinero que enviamos a la conferencia. Pero bueno, al fin y al cabo, esta comisión terminó su labor y las recomendaciones finales, pues no se llevaron a cabo ninguna de ellas. Todo sigue igual desde el año 2007. Sigue operando la Iglesia Adventista como hace muchos años. Así que depende de cada miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de cómo ver esta contribución que se da llamada diezmo.
En este caso, no negamos que el pastor necesite un salario digno, se necesita. El único problema es que hay demasiada noticia negativa en la Iglesia Adventista a nivel mundial. Primero comenzando con la Conferencia General o Asociación de los Adventistas del Séptimo Día, con sede en Washington, y con todas sus divisiones, uniones, asociaciones. Hay demasiadas malas noticias en el mal uso a veces de los recursos que vienen por parte de los diezmos. Algunos podrán decir, bueno, es que no depende de nosotros lo damos y ya que ellos van a dar cuenta a Dios en el tiempo en el cual vivimos. Debemos seguir los principios bíblicos. Tanto los que reciben dinero que es para la obra de Dios deben dar cuenta fiel a quienes, a todos los miembros de la iglesia. Deben dar cuenta de cada peso que reciben porque no es suyo, es dinero para la obra del Señor. El apóstol Pablo escribió en el libro de Corintios los principios, y bien claros. Él recibió una ofrenda para ayuda a los de Judea, y él dijo, no manden representantes de cada una de sus iglesias, que vean que ese dinero se va a entregar para las necesidades de la iglesia en Jerusalén y en Judea. El apóstol Pablo dijo que debemos ser transparentes, o sea, tener buen testimonio, no solo ante nuestro Dios, sino también delante de los hombres. Y por supuesto que los dirigentes de la Iglesia Adventista a nivel mundial, Asociación General, divisiones, uniones, asociaciones, deberían ser transparentes en el manejo de las finanzas, y que no debería ocultarse nada. Debería haber una mejor distribución, pero bueno, es probable que si no le hacen caso a sus propias comisiones, pues tampoco nos van a hacer caso a nosotros, los miembros comunes, podríamos decir. Así que queda de cada uno de los miembros de las iglesias locales cumplir con el propósito de Dios. ¿Hay tantas necesidades en las iglesias locales? Sí. A veces en las iglesias locales, especialmente aquí en México, hay tantas necesidades en las comunidades locales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muchos lugares donde se adora a Dios bajo un árbol, bajo pequeñas láminas de cartón o solo un techo de láminas de zinc o de aluminio. Todas esas necesidades podrían ser cubiertas, sí, porque acuérdense que en la iglesia apostólica, las otras iglesias contribuían para apoyar las necesidades de los demás. Y eso es solo en las necesidades de iglesias locales. Pero ahora hablemos de las necesidades de los miembros de la propia iglesia local. Hay necesidades inclusive de alimento físico, bebida física. Y hay un grave problema. ¿Por qué? Porque gran parte de este dinero que se recibe en las iglesias adventistas va a guardarse en cuentas bancarias, o lamentablemente a veces se hace mal uso de ella en gastos innecesarios, en derroches. Lamentablemente a veces muchos de los dirigentes de la iglesia adventista, o sea, estamos hablando de los que manejan el dinero, no de pastores de campo, eso clarifico, no de pastores de campo, no de pastores de distritos, no, ellos no manejan dinero, los pastores de distrito, los pastores de campo, ellos no. Pero los que manejan el dinero en asociaciones, en uniones, en divisiones, en asociación general, lamentablemente muchos de ellos a veces viven como ricos y hay tanto derroche. Y luego, bueno, se tiene guardado a veces bastante dinero, mientras las necesidades del pueblo son demasiadas.
Algunos volverían a pensar, bueno, pero ese es problema de ellos, ellos darán cuenta a Dios. No, también se dice que se debe tener buen testimonio ante Dios y también ante los hombres, o sea, que ante la iglesia, para que el mundo no tenga nada de qué hablar de nosotros, para que nosotros no tengamos nada de qué avergonzarnos ante el mundo. Y hoy hay mucho de qué avergonzarse ante el mundo. Si hablan del dinero que maneja la iglesia adventista, hay mucho que daría pena, vergüenza al entrar a las noticias y las redes del dinero que maneja la iglesia adventista y por diezmos y por otros rubros en el mundo y que lamentablemente han sido mal utilizados. ¿Podría distribuirse de mejor manera? Sí. Ahora, cabe decirle, queridos hermanos, que un servidor pertenece a la iglesia adventista. Inclusive, tengo cariño a la iglesia adventista. Cabe decirte que ningún dirigente de la iglesia adventista está autorizado por el Señor para aterrorizarte de que si no das el diezmo, de que si no contribuyes no vas a prosperar económicamente. Aparte de que si no prosperas vas a caer en maldición y estás mal espiritualmente. Podría decirse que el diezmo en el Antiguo Testamento también se ocupaba para ayudar a los menesterosos, para ayudar a las viudas, a los huérfanos. También se ocupaba allí. Algunos van a pensar, van a decir, bueno, es que ese no era el primer diezmo, era el segundo diezmo. En el Antiguo Testamento la Biblia no hace diferencia. Pero si aceptamos que en el Antiguo Testamento hay un primer y segundo diezmo, si algunos hablan hasta de un tercer diezmo, pues solo son dichos. Pero hoy, en pleno siglo XXI, no hay ley del diezmo y por lo tanto, como esta comisión que se reunió en el 2007, la iglesia adventista podría ocupar mejor el uso de los diezmos y no guardar millones y millones de pesos en el banco o invertirlos en acciones de empresas dudosas, de empresas que dan dividendos pero que no tienen una buena reputación en el mundo, porque se dedican a cosas que son contrarias a los principios bíblicos. Entonces, hermanos, amigos, se debe dar el diezmo por principio, no por obligación, no por esto, no por aquello, no porque vas a recibir maldición, no porque te va a ir mal. No hay canje, O sea, si tú das 10 pesos, el Señor te va a devolver 100. Es una mentira, eso no está en la Biblia. Cuando el Señor le dice a los apóstoles que le va a dar 30 por uno en esta vida, 70 por uno y 100 por uno, no se refiere a dinero, se refiere a bendiciones espirituales. Amigos, puede ser que la comprensión de este mensaje sea nuevo para ti. Llegamos a conclusiones finales. ¿Podría emplearse en la iglesia adventista los diezmos de manera diferente? Por lo menos se podría hacer una redistribución como lo sugirió esta comisión del año 2007. Se podría quedar un porcentaje de los diezmos para atender las necesidades de las iglesias locales. Se podría, no hay regla bíblica que lo impida. Aproximadamente desde 1880 se empezó a pedir el diezmo en la iglesia adventista, pero fue una decisión administrativa. Según cuenta el artículo de Brian Strayer en la publicación del 26 de junio del año 2020, en su artículo La historia no contada sobre el diezmo, él termina diciendo en su artículo, por lo tanto, en un sentido muy real, el concepto adventista del diezmo y la dadivosidad sistemática todavía está en un estado de cambio y puede evolucionar en las próximas décadas.
Cabe mencionar que para la mayoría de los administradores de uniones, asociaciones aquí en México de la Iglesia Adventista, están plenamente convencidos de lo que realmente dice su reglamento, es lo que dice las Escrituras. Quiero hacer referencia a esto, que la mayoría de ellos cree realmente que lo que está escrito en sus reglamentos es bíblico. Y quiero llegar a pensar que lo hacen así porque lamentablemente no le dedican ellos tiempo para estudiar las Escrituras. Y la mayoría de ellos ignora realmente lo que la Biblia dice acerca de los diezmos. Pero en el mundo de la teología adventista es distinto. La mayoría de los teólogos serios callan. Por supuesto hay algunos que apoyan sin muchas bases exegéticas. Como hemos estudiado hasta aquí, la Iglesia Apostólica tenía una misión ampliamente social. Buscaba ayudar primero a los suyos, que no hubiera ningún necesitado. Y en el siglo XXI, para el pueblo de Dios actual, sigue siendo la misma comisión evangélica. Pero hay que recordar que el Señor nos manda a hacer el bien a nuestros semejantes y es nuestra responsabilidad tener una religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre. Y la verdadera religión es visitar a quien, al desamparado, al huérfano, satisfacer, corrijo, sus necesidades, a los huérfanos, a las viudas, a los que pasan tribulaciones. Eso es lo que el Señor va a juzgar en el día del juicio. ¿A quién le diste de comer? ¿A quién le diste de beber? ¿A quién vestiste? ¿Visitaste a los que estaban en la cárcel? Y si lo hicimos porque recibimos la gracia, dimos de gracia, entonces el Rey del universo nos dirá: venid, benditos de mi Padre, porque tengo un reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Reciban su herencia. Amigos, que el Señor te bendiga en esta hora especial, en este estudio de la santa palabra de nuestro Dios. Vamos a pedir la dirección divina. Padre nuestro que está en el cielo, le damos gracias en esta hora especial. Gracias porque nos permite estudiar su santa palabra. Gracias, Padre, porque maravillosas son sus bendiciones, su misericordia, su gracia. Bendiga a su pueblo, a los amigos y amigas. Todo esto se lo pedimos en el gran nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.